Reacciones en química orgánica. Primero vamos a repasar un par de conceptos para entender mejor la química orgánica. Un nucleófilo. El nucleófilo es una especie que reacciona cediendo un par de electrones libres. Es un nucleófilo. Tiene un par de electrones libres, por lo tanto busca un núcleo positivo. Un nucleófilo puede ser un anión o una molécula neutra con un par electrónico libre. Por ejemplo, el amoníaco, que tiene un par de electrones libres, o el ion carboxilato, que tiene un par de electrones en el oxígeno que se dio el hidrógeno. Algunos nucleófilos son fuertes, hay nucleófilos moderados y nucleófilos débiles. Mientras más pares de electrones tengas disponibles o mientras más disponible tenga su par de electrones, más fuerte el nucleófilo es. ¿Por qué es esto? Vamos a ver el caso de los halógenos. El flúor es uno de los halógenos más electronegativos, por lo tanto atrae con mucha fuerza sus electrones, por lo tanto es un nucleófilo muy débil, ya que sus electrones están poco disponibles para reaccionar en una reacción nucleofílica. El cloro es más reactivo que el flúor, ya que posee una levemente menor electronegatividad. El bromo posee una electronegatividad menor que la del cloro, por lo tanto también es más reactivo que el cloro. Pero el yodo es el menos electronegativo de todos los halógenos. Por lo tanto, puede ceder fácilmente o con mayor facilidad que el resto de los halógenos su par de electrones libres. Por lo tanto, es uno de los nucleófilos más fuertes que hay. Un electrófilo, al contrario, es una especie que capta un par de electrones libres. La mayoría de los electrófilos están cargados positivamente y tienen un átomo que lleva una carga positiva parcial o bien no poseen un octeto de electrones completo. Por ejemplo, el NO, óxido de nitrógeno, posee una carga positiva más que está distribuida entre los dos átomos. O el ion hidronio, H3O más, con una carga positiva en el oxígeno. El carbocatión es un átomo de carbono cargado positivamente. Tiene un sexteto. Solamente posee 6 electrones en su capa de valencia, en vez de los 8 que correspondería por la regla del octeto. Un carbocatión terciario es más estable que un carbocatión secundario, que es más estable que un carbocatión primario, que es más estable que el metonio. El metonio es mucho más reactivo que un carbocatión primario, que es más reactivo que un carbocatión secundario, que es más reactivo que un carbocatión terciario. La sustitución nucleofílica corresponde en el ataque de un nucleófilo a un carbono de carácter electrófilo. Un carbono con carácter electrófilo significa que posee una baja densidad de electrones y el nucleófilo posee una alta densidad de electrones. Aquí vemos un X siendo un halógeno, siendo sustituido por un ataque nucleofílico por un nucleófilo, ya que el X es un halógeno y los halógenos son relativamente estables. Si el nucleófilo es más reactivo que el halógeno, la reacción ocurrirá sin ningún problema. La sustitución nucleofílica ocurre de dos mecanismos posibles. La sustitución nucleofílica unimolecular ocurre en dos pasos y con dos estados de transición y ocurre a través de un carbocatión terciario. Esto es lo más importante, un carbocatión terciario. ¿Por qué ocurre en un carbocatión terciario? Porque es el más estable de los 3 carbocationes que existen. Ocurre en dos pasos. El primer paso es la salida del grupo saliente, en este caso un halógeno. El carbocatión posee una geometría sp2, por lo tanto es completamente plano, y puede ser atacado tanto por la derecha o por la izquierda. Si ataca por la derecha, por el lado contrario de la posición del halógeno, se produce una inversión de la configuración del carbono. Si ataca por el mismo lado, por la izquierda, por el mismo lado del halógeno, se mantiene la configuración del carbono. Sin embargo, como es una situación completamente planar, se produce una probabilidad del 50% del ataque nucleofílico siendo por la derecha y un 50% del ataque nucleofílico siendo por la izquierda. Por lo tanto, la mezcla de ambas es una mezcla 50-50. La sustitución nucleofílica bimolecular ocurre en un paso y en un estado de transición. Esto se llama bimolecular, ya que al mismo tiempo se produce la entrada del nucleófilo y la salida del grupo saliente.
siempre se invierte la configuración del carbono en el ataque SN2. La reacción de adición es cuando un grupo o átomos se unen a una molécula insaturada. Por ejemplo, la adición de ácido bromhídrico. La adición cumple la regla de Markovnikov, en la que el halógeno se va a unir al carbocatión más estable. Y el hidrógeno se une al carbocatión menos estable, al cual pertenece el doble enlace. El doble enlace está entre estos dos carbonos, por lo tanto el bromo se une al del medio, este que está aquí, y el hidrógeno se une al más reactivo, este que está acá. La eliminación es cuando se eliminan grupos o átomos dentro de una molécula. Por ejemplo, cuando tenemos un alcohol, si uno lo eleva a altas temperaturas, se produce la eliminación del alcohol y se forma un alqueno. La eliminación sigue las reglas de Zaitsev. Establece que en una reacción de eliminación se produce el alqueno que esté más sustituido. Un carbono sustituido, si por ejemplo partimos de la molécula más simple, el etileno no posee un doble enlace sustituido. Si le agregamos un grupo R a uno de los carbonos, obtenemos un doble enlace mono sustituido, ya que tenemos hidrógeno, dos hidrógenos en este carbono y un grupo R unidos a este carbono. Si agregamos otro radical, obtenemos un doble enlace disustituido. Si agregamos otro más, tenemos un trisustituido, y si agregamos un cuarto, tenemos un tetrasustituido. El tetrasustituido es el más favorecido por las reglas de Zaitsev de la eliminación. Le sigue el trisustituido, disustituido y monosustituido. La eliminación también posee dos tipos de mecanismos. La eliminación E1, que ocurre en carbocationes secundarios o terciarios con un mecanismo en dos etapas. La primera se produce la salida del grupo saliente para formar el carbocatión y a continuación la pérdida de un protón en beta. Si sabemos que se produce un protón en beta es porque como es este carbono quien perdió el grupo saliente, uno de los pocos carbonos beta que posee, como los tres carbonos me formarían un doble enlace mono sustituido, se puede eliminar cualquier hidrógeno beta. En este caso se pierde este hidrógeno para que finalmente me produzca el doble enlace del producto final. Y la eliminación E2, que ocurre en carbocationes secundarios o primarios con un mecanismo en una etapa, en la que se produce la salida del grupo saliente y la pérdida simultánea de un protón beta para formar el doble enlace. Las estructuras resonantes tridimensionales, la isomería y la estereoquímica. Como ya sabemos, la resonancia es el movimiento de electrones que ocurre en dobles enlaces carbono-carbono que estén conjugados, o en enlaces que poseen una nube pi conjugada. Una estructura resonante es cualquiera de las dos estructuras que me aportan al híbrido de resonancia. Sabemos que, por ejemplo, en el caso del benceno, sabemos que una de las estructuras resonantes del benceno es esta, y la otra es esta. Por tanto, la mezcla de ambas estructuras resonantes nos da el híbrido de resonancia. ¿Qué nos indica el híbrido de resonancia? Que tenemos una estructura principal de 6 carbonos, plano y cíclica, con una nube que comparte todos sus electrones pi. Si nos vamos a otro caso, el caso del ozono, por ejemplo, los 3 oxígenos poseen nubes pi que pueden compartir electrones pi, por lo tanto el doble enlace se mueve entre estos 2 oxígenos de acá y estos 2 oxígenos de acá. Los electrones pi se mueven entre los 3 oxígenos, por lo tanto el híbrido de resonancia es este. La resonancia de efecto más M. El efecto más M se produce en grupos que donan electrones, por ejemplo un alcohol, una amina o en este caso un éter. El par electrónico del oxígeno puede entrar en resonancia con los pares electrónicos dentro de la cadena. Entonces uno tiene esta estructura resonante, neutra, y esta estructura resonante, que está cargada. Sin embargo, la carga neta sigue siendo cero.
En el caso contrario, el efecto -M, el sustituyente es un grupo que atrae electrones, por ejemplo los nitros, el nitrilo, el ionacetilo, los aldehídos. El oxígeno es un átomo muy electronegativo y el oxígeno terminal siempre tiende a estar con carga negativa. Por lo tanto, van a atraer este par electrónico, el electrón pi, los electrones pi, va a quedar cargado positivamente y me va a generar un déficit de electrones que se ve visto por este par de electrones pi. Por lo tanto, el par de electrones pi salta y me forma esta estructura resonante. Las estructuras tridimensionales tenemos un carbono sp3 que ya hemos visto anteriormente, una geometría completamente tetraédrica. Sin embargo, es la propiedad de ser tetraédrico lo que nos da la quiralidad. La quiralidad es la propiedad de un objeto de no ser superponible con su imagen especular. Entonces no posee ejes de simetría. Y cuando un átomo de carbono no posee simetría, se dice que es un carbono completamente aquiral. En este caso, el cloro y el flúor en ambas moléculas están en el mismo plano. Uno está arriba y el otro está hacia el frente. Sin embargo, los átomos de bromo y los átomos de hidrógeno están intercambiados. Si los ponemos uno encima del otro, las imágenes no se pueden superponer. No poseen simetría, por lo tanto ambos son carbonos quirales. La estructura tridimensional nos da también, a partir de un dibujo plano, una estructura real de la molécula. Podemos ver que el dibujo plano en este caso no nos aporta mucha información acerca de si el carbono es quiral o no, y al verlo en una posición ya 3D nos podemos dar cuenta que el átomo sí es quiral, que la molécula en general posee un carbono que es completamente quiral dependiendo de la posición de los sustituyentes. Por lo tanto, estas dos moléculas son isómeros. ¿Qué es un isómero? Primero, la isomería es la propiedad de aquellos compuestos que con igual fórmula molecular y en proporciones relativas de los átomos constituyentes presentan estructuras distintas y ambos poseen distintas propiedades. Ya vimos el caso de esta molécula anterior. Los enantiómeros poseen dos isómeros, un isómero S, en el que se le asigna una propiedad a los distintos grupos funcionales, siendo el de mayor número atómico el más importante y el de menor número atómico el menos importante. Generalmente el menos importante es el hidrógeno. Sin embargo, si hubiese un sustituyente, por ejemplo, oxígeno, posee un número atómico menor que el flúor, por lo tanto es el grupo menos importante. Cuando están ubicados de tal manera que la relevancia de los grupos sustituyentes gira en un sentido antihorario, estamos en presencia del isómero S. Si giran en sentido horario, estamos en presencia del isómero R. Un isómero desvía la luz hacia la derecha, en sentido horario, se representa con el signo más, y es el isómero dextrógeno o de forma dextro. El otro isómero desvía la luz hacia la izquierda, en sentido antihorario, y se representa con el signo negativo. También se conoce como el isómero levógeno o de forma levo. ¿Cómo se puede determinar qué enantiómero desvía la luz hacia qué parte? De manera experimental. No se puede predecir, eso es lo más importante. Si se presenta una mezcla equitativa de ambas especies, como por ejemplo en una sustitución nucleofílica unimolecular, dicha mezcla se conoce como mezcla racémica. Como están en las mismas proporciones, la luz se desvía en la misma magnitud en sentidos contrarios, por lo tanto la desviación total es cero. Tenemos isomería espacial, que está la isomería cis y trans. En el caso del cis-2-buteno y el trans-2-buteno, tenemos un doble enlace presente acá. El cis me indica que los sustituyentes están ubicados de un solo lado. El trans me indican que los sustituyentes están cruzados. Tenemos el cis-2-buteno, el trans-2-buteno. Tenemos ciclopentanos que poseen dos sustituyentes metilos. Por lo tanto, este es el trans 1,2 dimetil ciclopentano. Este es el cis 1,2 dimetil ciclopentano. Y este es el trans 1,2 dimetil ciclopentano. También está el caso de el 1,2. Está el caso del cis diciclohexano y del trans diciclohexano. La isomería estructural de esqueletos son isómeros que poseen componentes de la cadena acomodados en diferentes lugares.
como ya vimos en el caso anterior, el caso del pentano, del metilbutano y del metil. El caso del isopentano, el caso del metilbutano y del dimetilpropano. Tenemos isómeros de posición, que son aquellos en los que el grupo funcional es el mismo, pero está unido en distintas posiciones. Tenemos una cadena de 5 carbonos principal con un hidroxilo. Tenemos una cadena de 5 carbonos principal unido en el carbono 2 al hidroxilo y en el carbono 3 al hidroxilo. Tenemos isómeros de grupo funcional, que es la distinta conectividad de los átomos puede generar distintos grupos dentro de una cadena. Por ejemplo, el ciclohexano es un isómero funcional con un hexeno. Ambos poseen 6 carbonos y el mismo número de hidrógenos. Sin embargo, este es un alcano y este es un alqueno. Tenemos el caso del propanal y la propanona. Los nombres están cambiados. Y la posición del grupo carbonilo me determina si es un aldehído o una acetona.